Acciones de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, de ahora en adelante, en ejercicio de su facultad constitucional de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción segunda, inciso G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta demandas de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales cuando se estime que vulneren derechos humanos. Esto significa que como parte de las labores que la CNDH realiza para cumplir con sus objetivos de protección y observancia de los derechos humanos, se encuentra la tarea de consultar diariamente la publicación de las reformas, adiciones o modificaciones de normas generales, tanto federales como locales, a efecto de realizar un análisis y estudio de constitucionalidad, con el fin de verificar que dichas normas respeten los derechos de todas las personas. El 5 de diciembre de 1994, el titular del Poder Ejecutivo presentó ante el Senado de la República una iniciativa para modificar diversas disposiciones del texto constitucional, entre las que se encontraba el artículo 105. En ella se señalaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía consolidarse como tribunal constitucional, por lo que era necesario otorgar más fuerza a sus decisiones y ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produjeran efectos generales para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. Se pretendía de esta forma introducir un mecanismo de control abstracto y de control de constitucionalidad en la norma fundamental. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, contemplando una fracción segunda en la que se otorgaba competencia a la Suprema Corte para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tuvieran por objeto plantear la posibilidad y de, en caso de una contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, con excepción de aquellas que se referían a la materia electoral. La acción de inconstitucionalidad es una vía procedimental concebida para que una representación parlamentaria calificada o bien el Producto General de la República puedan plantear a la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo son bien o no acordes con la Constitución. Es el procedimiento abstracto de control que el 33% de los integrantes de las cámaras, tanto legislativas federales y locales, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así como de los partidos políticos y el Procurador General de la República, el Fiscal General, demandan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan sobre la posible contradicción de una norma general o bien de un tratado internacional y lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su integridad. En su caso, puede declarar la invalidez total o parcial de aquellos, a fin de garantizar la regularidad constitucional y la certeza del orden jurídico nacional. Este procedimiento tiene como fin afirmar y proteger el principio de supremacía constitucional para otorgar certeza y congruencia al orden jurídico. Los principios fundamentales de la acción de inconstitucionalidad son: primero, el análisis de la constitucionalidad de una norma, que se realiza en abstracto, por lo que para iniciar el procedimiento no se requiere que esa norma haya agraviado a algún particular. También,
Procede contra normas generales, tanto leyes como tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución Federal, bajo la premisa de que el carácter general de una norma no está determinado por su denominación, sino por su contenido material. En tercer lugar, aparece que la norma impugnada debe ser de reciente creación, pues es requisito para iniciar esta acción que la demanda sea presentada en un plazo no mayor a 30 días, a partir del día siguiente al de su publicación oficial. En cuarto lugar, no procede contra iniciativas de ley, por tanto debe haber concluido el proceso legislativo de creación de la norma impugnada. Y finalmente, la sentencia tendrá efectos generales siempre que sea aprobada cuando menos por 8 ministros. Actualmente existen en México dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con un modelo de control de convencionalidad. Además, el control difuso, cuya configuración ha sido reciente. Existe también un control concentrado, que engloba mecanismos de protección, que a la vez son piezas fundamentales en la defensa que uno, a través de la jurisdicción, se hace de los derechos humanos en nuestro país. Uno de esos mecanismos es precisamente la acción de inconstitucionalidad, que como procedimiento abstracto, a priori y objetivo, tiene características especiales en nuestro país. Y es que si bien en buena medida a través de los procesos abstractos de control no se tutelan derechos subjetivos e intereses legítimos de ciudadanos concretos, este hecho no es suficiente para desterrar de plano una dimensión subjetiva en ellos, ya que el derecho en definitiva es funcional a las necesidades de los seres humanos, y tras una disputa entre órganos del Estado políticos sobre la adecuación de una norma legal al mandato constitucional, se verán beneficiados o perjudicados también los ciudadanos en su esfera subjetiva. En este sentido, Giancarlo Rolla ha señalado que sería incorrecto negar que detrás de la objetividad de los procesos constitucionales se esconde también la voluntad de enorme importancia para tutelar los derechos concretos lesionados o que puedan lesionarse por el uso incorrecto por parte del legislador respecto de la discrecionalidad política. Es por ello que las acciones de constitucionalidad pueden fungir como mecanismos de enorme importancia en la protección de los derechos humanos, como lo hemos venido señalando. Además, sobre este punto, hay que decir que desde las primeras resoluciones que recayeron en las acciones de inconstitucionalidad de las que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han tratado de alguna manera temas que inciden en la protección de los derechos humanos. Por tanto, es preciso señalar también que los avances que con el tiempo se han dado en la protección de los derechos humanos dentro de nuestro sistema se han reflejado en las acciones de inconstitucionalidad, y prueba clara de ello es, como ya se había adelantado, que la facultad para interponer este mecanismo jurisdiccional de control se otorgó en el año 2006 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos contenidos en la Constitución. A partir de la época en que cuenta con esta facultad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho valer su legitimación activa en distintas ocasiones. La acción de constitucionalidad ha sido una vía a través de la cual se busca proteger los derechos humanos en nuestro país, aun cuando su finalidad no es tutelar de manera directa los derechos subjetivos o intereses concretos, dado que con este procedimiento abstracto se pretende frenar los posibles abusos que el legislador puede cometer en uso de su discrecionalidad. Al resolver este tipo de acciones, se han discutido al interior de la Suprema Corte de Justicia diversos aspectos que inciden en la manera en que se entiende la protección de los derechos humanos en nuestro país. La defensa de los derechos humanos ha sido un argumento que se encuentra presente en el Pleno de la Corte, en una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad, pues al abordar la tutela del orden constitucional, la posición de las personas frente al Estado se convierte en un tema recurrente. Es por ello que, a pesar del sentido de las resoluciones que han recaído en ellas, al constituir procedimientos en los que participan como actores
organismos públicos y políticos, las discusiones sobre derechos humanos que se dan al resolver acciones de inconstitucionalidad han puesto en la escena pública una gran cantidad de temas en esta materia. Prueba de ello es que algunos de los canales que se encontraban cerrados para la defensa de los derechos humanos por medio de estos procedimientos de control se han abierto, encontrando un lugar en el texto constitucional a través de la legitimación de organismos, cuya finalidad es la protección de este tipo de derechos, o ampliando el parámetro de control que debe tomarse en cuenta al resolver las acciones de inconstitucionalidad. La importancia de estos cambios no es menor, pues cada vez son más los cauces que pueden encontrarse en el control concentrado para hacer valer los derechos humanos. Por eso es que el creciente interés en llevar ante la Corte leyes que contravienen los derechos protegidos por la Constitución o los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es una muestra del reposicionamiento de los derechos en la agenda pública, en la medida que ese interés no decaiga y que los medios a través de los cuales se pueden salvaguardar los derechos humanos se sigan haciendo valer. Por ello, habrán cumplido su función los cambios constitucionales que se han planteado en nuestro país con el fin de proteger la esfera de derechos y libertades con que cuentan las personas. Lo anterior pueden consultarse en las siguientes fuentes bibliográficas.